Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Había un comentarista, se llamaba Morgan, y Morgan escribió esto. Morgan, hablando de Pedro, ¿recuerdan que Pedro estaba en prisión, en un lugar frío, en un lugar oscuro, y él tenía cadenas y habían 2 guardias cuidándolo? Pero vino un ángel, entró, resplandeció una luz y fue librado de esa prisión. Una cosa que tenemos que acordarnos de la semana pasada es esto, que Pedro estaba dormido. Pedro estaba dormido y entró la luz a ese lugar y resplandeció y no se despertó. Era el día antes que lo iban a matar, pero él tenía paz. Él no estaba preocupado porque él sabía que Dios estaba encargado de todo. Y si era el día en cuando él se iba a ir a la presencia de Dios, él estaba bien con eso. Yo terminé mi tarea. Yo hice lo que Dios me ha mandado hacer. Y hice lo mejor que pude. Y tenía paz, Pedro. En ese lugar, en esa prisión, él estaba dormido. Y viene una luz dentro de esa prisión y resplandece y Pedro no se levanta. Entonces el ángel, dice la palabra de Dios, le tocó el costado. Y dice, despierta. Y entonces Pedro despertó. Pero el comentarista Morgan escribió esto y yo lo quiero leer. La gracia de Dios es como este ángel del Señor. Primero trae luz a la prisión por el comienzo del entendimiento. Déjame leer eso una vez más. La gracia de Dios, sabemos lo que no merecemos nosotros, es la gracia de Dios. Una vez más, como he dicho 1000 veces, la misericordia no recibimos lo que nosotros merecemos. Y cuando un padre tiene misericordia de su hijo, no le da lo que él merece. Y la gracia nos da Dios lo que no merecemos, el cielo, vida eterna, perdón. Entonces dice la palabra de Dios, Morgan está explicando este versículo en cuando Pedro es librado de prisión. Dice Morgan esto, la gracia de Dios, como este ángel del Señor, primero trae luz a la prisión por el comienzo del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? La luz del Evangelio viene a nosotros. Y es el comienzo de nosotros entender lo que Dios tiene para nosotros. Es para nosotros una luz del entendimiento de la gracia de Dios en lo que Él nos está ofreciendo y no lo merecemos. Así, por esa razón, yo vine al Señor y dije, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo? No lo merezco. Y tú sigues cuidando y tú sigues bendiciendo y no lo merezco. La gracia de Dios es como este ángel del Señor. Primero trae luz a la prisión donde nosotros estamos con desesperación por el comienzo del entendimiento. Y entonces dice Morgan esto, tocando al pecador dormido en el costado por el despertar de la conciencia. Entonces vamos entendiendo que Dios por su gracia me está llamando. Dios por su gracia me está perdonando todo lo que yo hice. ¿Por qué, Señor, por medio de tu gracia me amas tanto? Y Morgan sigue diciendo esto, tocando al pecador dormido en el costado por el despertar de la conciencia. Entonces nosotros nos estamos conociendo. Estamos entendiendo y estamos ahora el conocimiento, la conciencia que hay un Dios. Y este Dios me ama. Y este Dios me está llamando. Y la conciencia, despierta la conciencia, dice que toca al pecador dormido al costado por despertar la conciencia. Hacer caer las cadenas, sigue Morgan diciendo, hacer caer las cadenas de los manos por la renovación de la voluntad. Entonces viene la luz del Evangelio, de la gracia de Dios y nosotros estamos entendiendo y nos da y nos toca con el conocimiento y la conciencia que hay un Dios que te ama. Entonces dice la palabra de Dios, es como cuando Pedro se le cayeron las cadenas y nosotros tenemos una vez más renovado la voluntad propia. Que nosotros hacemos una decisión.
que nosotros no estamos encadenados en la droga, que nosotros no estamos encadenados en el alcohol, que el abuso dentro del hogar, nosotros no estamos encadenados, dice la palabra de Dios, hace caer las cadenas, o dice aquí Morgan, hace caer las cadenas de los manos por la renovación de la voluntad. Estoy libre. No tengo que vivir así. No tengo que mantenerme en esta prisión con estas cadenas. Porque nosotros estamos entendiendo el Evangelio y la gracia de Dios y viene a la conciencia conocer a Dios. Y dice la palabra de Dios así cuando estaba hablando de Pedro y fue librado. Entonces dice, y luego da orden. Sí, cíñate y sígueme. Recordamos que el ángel dijo, cíñate y sígueme. Seguir a Dios. Porque nosotros no estamos entendiendo, la conciencia está despierta, las cadenas de la voluntad que nosotros tenemos para no tener que vivir en esta prisión bajo estas cadenas, sino estar libre y tener nuestra voluntad dada y renovada una vez más. Y dice esto, el ángel, si nos acordamos, dice, cíñate, ponte listo y sígueme. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Tú sígame. Yo te he librado. Yo te he dado libertad. Yo te he dado de renuevo tu voluntad. Entramos en el versículo y aquí vemos libre de prisión y entendiendo la gracia de Dios. Pedro sale de la prisión. La semana pasada esto es lo que leímos. Pedro sale de la prisión. Dice Hechos 12, 13 hasta el 16, dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio las nuevas que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel o es el ángel de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. La oración de nosotros, estamos orando por medio de fe, y cuando Dios cumple la oración, nosotros nos quedamos sorprendidos. Nosotros que vemos que esto es muy importante. En cuando Pedro salió de prisión, dice que las puertas de hierro se abrieron, solas. Así como cuando Moisés fue al Mar Rojo y Faraón estaba atrás de él con todo su ejército y los hebreos no tenían dónde salir. Así nosotros nos encontramos a veces. Faraón venía, el enemigo venía y ellos no tenían ninguna salida y el Mar Rojo estaba enfrente de ellos y no sabían dónde ir, no tenían salida. Así esta puerta de hierro, así como el mar Rojo se abrió para Moisés y el pueblo de Dios y cruzaron, era un milagro. Así la puerta de hierro se abrió para Pedro, el ángel, en sola, dice la palabra de Dios. Pero aquí vemos una puerta del amigo. En la casa de Juan Marcos está cerrado. Y a Pedro no se abre esta puerta. ¿Qué entiendo yo de esto? A veces Dios va a abrir y va a hacer un milagro y la puerta va a ser abierta. Pero entonces cuando vamos a explicarle a nuestros familiares, cuando vamos a explicarle a un amigo, no entienden. La puerta no está abierta así como el de hierro, así como el Mar Rojo, que Dios hizo la obra. Nosotros vamos con los amigos, así como Pedro llegó a esta casa. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Nosotros estamos tratando de explicar a nuestros familiares, a nuestros amigos lo que Dios está haciendo, porque Dios no hay nada que detiene a Dios. El Mar Rojo, Dios lo abre. Por
puertas de hierro, Dios lo abre. Y nosotros estamos tratando de explicar a nuestros familiares lo que Dios está haciendo y no entienden. Y me sorprendo porque la puerta de un amigo está cerrado y no se abre. Y cuando ven el milagro de Dios, entonces ellos se quedan atónitos, ellos no lo pueden creer. Pero Dios está obrando. No hay paro para Dios. No hay imposible para Dios. Pero para nosotros vemos aquí que esta puerta está cerrada. Y que ellos no lo abren. Y a lo mejor nosotros nos encontramos en un lugar en cuando la familia no entiende qué está pasando en mi vida. Hay algo que está pasando en mí y no lo entiendo. Yo me acuerdo cuando yo me rendía a Cristo, yo estaba llorando como un bebé. ¿Y qué está pasando? Yo pensaba, como fue dicho a mí, los hombres no lloran. Y yo estaba llorando como un bebé. ¿Y qué está pasando en mí? Y traté de explicarlo, pero no entendía. ¿Ves? Dios abrió una puerta en mi vida y quiere abrir la puerta en tu vida. Y cuando hay un milagro, y a lo mejor a los familiares, a lo mejor así como la puerta que fue Pedro, no fue abierto. Pero Dios hizo una obra y te sacó y nos sacó y me sacó de una prisión muy oscura. Las cadenas de la droga, las cadenas del alcohol. Y me libró, me despertó. Esta puerta. Dice el 17 así, pero él haciendo con sus manos señales que se cayesen, les contó cómo el Señor le había sacado del cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Dice el salmista en el capítulo 66, 16, si lo quieren apuntar, Salmo 66, 16 y 17, dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. Una vez más, el salmista, creemos que era el rey David que escribió esto, dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. Entonces, cuando yo leí esto, dije, no es la mente, no es lo que Dios ha hecho en este cuerpo, pero lo que cuenta en mi alma. Así como yo expliqué, cuando algo pasó en mí, cuando Dios me llamó, cuando Dios me alcanzó, algo pasó en mí y cambió el corazón, el alma, lo más profundo en mí. Y dice la palabra de Dios en este salmo, dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mí, en mi alma, en lo más profundo, en lo que cuenta, no en las cosas que nosotros tenemos, no en el carro, no aún si nosotros tenemos un hermoso hogar, eso no es malo, pero eso nos satisface. Lo que sí duele, lo que sí siente es el alma de uno. Y dice aquí, y contaré lo que ha hecho quien, Dios, ¿dónde? En mi alma. En lo que lastima, en lo que duele, en lo que siente, el que ama, el que se pone triste, el alma de uno. Y contaré lo que ha hecho en mi alma. A él clamaré con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ¿Ves? Aquí es muy importante para nosotros y yo lo primero que veo es nuestros familiares. ¿Ves? Cuando yo llego al cielo, yo los quiero ver ahí. Como les he dicho, un cantante, Keith Green, dice, yo sé que te cansas de que yo te diga de Cristo. Yo sé que cada vez que me ves te cansas que te hablo de Cristo. Pero la razón es simple. Te quiero ver ahí. Te quiero ver en la gloria.
Eso es la meta de cada uno de nosotros. Pensemos de nuestros hijos, pensemos de nuestro padre, pensemos de nuestra madre, pensemos de nuestros hermanos, los primos. Primo, yo sé que te cansas. Yo iba a decir, el carnal es porque te amo, te quiero ver ahí. Y yo sé que es la palabra, pero te quiero ver ahí. ¿Ves? Por eso es muy importante. Dice el 18 de esto, dice, luego que se fue del día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevar a la muerte. Después descendió a Judá de Cesarea y se quedó ahí. Esto es muy importante también porque había un alboroto, porque Pedro fue libre de prisión. En esos días, por medio de la ley romana, escuchen, por eso la ley romana y también la ley de los Estados Unidos y la ley hebreo era esto: alguien tiene que pagar. Si un asesino mata a mi hijo, alguien tiene que pagar. La ley requiere que alguien pague esa deuda. Y aquí vemos que Pedro fue librado. ¿Por quién? ¿Quién libró a Pedro? Dios. Pero alguien tenía que pagar la deuda, y esto lo vemos en la ley. Aún la ley romana en esos tiempos decía, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarlo, después interrogó a los guardias, ordenó llevar a la muerte. En ese tiempo en que yo estuve en cargo de guardarlos en la prisión, y si ese hombre escapaba, alguien tenía que pagar la deuda de esa persona. Y si no encuentran a esa persona, como están buscando a Pedro en este tiempo, alguien que tiene que pagar. Y el que va a pagar es el comandante, es el encargado. Tú fuiste el encargado. Y dice aquí que Herodes mandó matar a los guardias. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de lo que nosotros hemos hecho? ¿Qué de lo que yo he hecho y las personas que yo he lastimado? Y el mal y el pecado que yo he hecho. Alguien tiene que pagar. Y murió Cristo en mi lugar. Murió Cristo en el lugar de vosotros. Porque alguien tiene que pagar por lo que nosotros hemos hecho. Y lo colgaron en la cruz. Y le escupieron y le arrancaron la barba y le pusieron una corona de espinas y le pegaron con un palo sobre su cabeza. Y le metieron la espada. Y por 3 días fue muerto Cristo, pero resucitó. Entendamos esto, que así como estos guardias pagaron, un hombre inocente pagó por el pecado de otro, así Cristo por nosotros. Alguien tiene que pagar. Dios no va a decir, oh, entre al cielo, porque yo soy bueno. Alguien tiene que pagar. Por eso Dios mismo bajó desde su trono y vino en carne, Cristo, y sufrió todo esto. Y digo, Alex, yo ya pagué por ti. Tu deuda yo lo pagué. Yo morí por ti. Como estuve explicando la semana pasada. Si me crucificaran a mí, si me pusieron el corona, si me pegaban y me jalaban y me bofetaban así como hicieron a Cristo, yo tendrá que decirle a Dios, lo merezco. Y si yo estuviera en el infierno y si tú eres justo, Dios,
Tú eres bueno, tú eres puro. Yo no merezco estar en el cielo, aquí es donde yo merezco estar. Y Jesús lo hizo por nosotros. Así como estos guardias eran inocentes, pero alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar esa deuda. Y ya iban a matar a Pedro, pero Dios lo libró, así como Dios nos ha librado a nosotros de la condenación de la muerte, de la separación de Dios. Y Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero el mundo no conoce esto. El mundo está ignorante de estas cosas. No lo entienden. La conciencia está duro y no lo entienden. Pero nuestro esconder es Cristo. Dice la palabra de Dios que lo fueron y lo buscaron y sin hallarlo, porque dice un cantante que estoy escondido en Dios. El enemigo, yo estando donde yo esté, estoy escondido en Dios. El mundo no entiende, el mundo no puede entender el lugar donde yo estoy. Aún en este lugar Dios está conmigo, y aún en este lugar Dios está conmigo, y aún pase la tribulación, Dios está conmigo. Yo me escondo en Cristo. Yo puedo pasar todo lo que está pasando en todo el mundo, pero yo estoy escondido en Cristo. Y el mundo no puede tener esta paz. El mundo no puede entenderlo. Cambiamos y dice en el 20, y Herodes estaba enojado porque dice aquí, después descendió de Judá a Cesarea y se quedó ahí. Entonces el 20 dice ahí, y Herodes estaba enojado contra los de Tira y de Sidón, pero ellos venían de acuerdo antes de él y persiguieron a Balas, que era funcionario mayor del rey, pidiendo paz, porque el territorio dependía del país del rey para obtener provisión. ¿Qué quiere decir todo esto? Él llegó a Sidón, él llegó a Sidón, a Tierra, y ellos estaban en enemigos con Herodes. Pero ellos tenían que complacer a Herodes, porque de ahí, ¿se acuerdan la semana pasada? Que ellos estaban pasando un famine. No había comida. Ellos estaban dependientes de Herodes. Entonces lo que pasa aquí es que viene Herodes, ellos quieren hacer paz con Herodes. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo los alimentos de Herodes. Entonces ellos quieren tener paz, pero Herodes estaba enojado con este pueblo, estos dos pueblos. Entonces ellos tenían que complacer a Herodes. Eso es lo que quiere decir el 20. Ellos querían complacer a Herodes porque tenían necesidad de comida. El 21 dice esto, y un día señalado, Herodes vestido de ropa, no, escuchen lo que está haciendo Herodes aquí. Ellos quieren complacer a Herodes, él está dando los alimentos a estos dos pueblos, y un día señalado, Herodes vestido en ropa real, se sentó en el tribunal y dirigió un discurso formal, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces lo que está pasando es que ellos están tratando de complacer a Herodes. ¿Por qué? Porque el pueblo está recibiendo alimentos de él. Y él viene vestido realmente y se sienta, y él está dando un discurso. Y porque el hombre está tratando de complacer a este hombre, dicen esto, dicen voz de Dios y no de hombre. Entonces piensan a alabar a Herodes como Dios. Hay una cosa que Dios no va a compartir con nadie, es su gloria. Dios no va a compartir su gloria con ningún hombre.
Y lo que están haciendo es, ellos están dando gloria a Herodes. Tengamos cuidado, porque muchas veces en la política, nosotros vemos que ponen un presidente o una persona y lo exaltan como este va a salvar al mundo, este va a componer todos los problemas, y vemos que no puede. Y aquí Herodes, él está recibiendo la gloria que le pertenece solamente a Dios, y él lo está recibiendo, la vanagloria de este hombre. Deben decir esto. En este mundo, en el mundo donde nosotros estamos, hay una cosa, pensemos, hay una cosa que detiene este mundo. Hay una cosa que le hace mal a este mundo. Y si fuera retirada o si fuera quitada esta cosa del mundo, será perfecto. ¿Saben lo que es? La humanidad. Si fuera quitada la humanidad de este mundo, los árboles no tendrán fin. Los animales florecen. El mar se compone. El aire se limpia. Todo se puede restaurar como lo que debe de ser. Solamente hay una cosa que está contaminando este mundo, y nosotros lo sabemos que es la humanidad. Pensemos, si fuera quitada la humanidad de este mundo, ¿qué pasará? El zacate, los árboles, la creación de Dios, el agua, el aire, una vez más regresará a lo que Él da. Y el gobierno, y como Herodes, y el gobierno y el pueblo están viendo a una persona para componer todo esto, y vamos a salvar a este mundo. Vamos a limpiar la agua, vamos a limpiar el aire. No es malo. Pero si nosotros vemos el plan de Dios en el último libro de la Biblia, este mundo, dice la palabra de Dios, va a ser quemada con fuego. Este mundo va a ser quemada con fuego. Y Dios va a ser una tierra nueva, no restaurada. Él va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios va a hacer esta obra. El hombre va a tratar de componer y salvar este mundo. Pero ellos no han leído Revelaciones, porque donde Dios dice, voy a destruir esta tierra con fuego. Y voy a hacer una tierra y un cielo nueva. No restaurada, no remodelada. Él va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Y para vivir ahí, Él dice esto: y lo mortal será vestido en inmortalidad. Entonces, lo que quiere decir es, nosotros también vamos a recibir. Si vemos este cuerpo, y bien lo sabemos, que se está gastando, es como una tienda. Escuchen, este cuerpo es como una tienda, dice la palabra de Dios. Pero Él tiene preparado por nosotros una mansión. Ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha entrado en el corazón, dice la palabra de Dios, lo que Dios tiene para quien lo ama. Un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, va a ser restaurado todo. Que no vayamos a ver a un hombre como Herodes y decir, voz de Dios tiene y no de hombre. Dios no va a compartir su gloria, porque el plan de Dios es eternamente mucho más grande que el del hombre.
No esperemos así como ellos alabar a un hombre. Dios no va a compartir su gloria con ningún hombre. La gloria a Dios solamente. Dice la palabra de Dios aquí. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribuno y dirigió un discurso formal, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró, dice, expiró comido de gusanos. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Este hombre estaba recibiendo la gloria y lo hirió un ángel. Pero el 24 dice esto: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios juzgó a este hombre que estaba tomando la gloria de Dios. Pero la iglesia dice, pero la palabra del Señor crecía y multiplicaba. Dios está encargado, Dios está viendo. Y Dios aquí, Él juzga a Herodes porque Él está recibiendo la gloria. La humanidad, la naturaleza humana, le gusta recibir gloria. Nos gusta, qué bueno hiciste, que nos gusta eso, pero cuidado con eso y siempre dar gloria a Dios. Y dice aquí, y la iglesia fue bendecido. El 25 dice así: y Bernabé y Saúl cumplieron su servicio. ¿Se acuerdan que ellos fueron enviados para traer ayuda a los hermanos? Dice, y Bernabé y Saúl cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre a Marcos. Juan Marcos era el que caminaba con Jesús. Era un joven que caminaba con Jesús. Él vivía vamos a tratar de imaginarnos esto, que este joven vivía en Jerusalén y cuando caminaba Jesús, él lo miró. Él miró que él tocó al cielo. Él miró que llamó al cojo: levántate. Juan Marcos vio todas estas cosas, que Jesús estaba caminando aquí en la tierra, haciendo milagros. Y dice aquí, llevaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Otra cosa de Juan Marcos es esto: cuando Pedro salió de prisión, él llegó a la casa de Juan, donde ellos estaban orando. Él era un hombre de oración. Él era un hombre que vio a Cristo y los milagros. Él era un hombre, un joven que estaba escuchando las palabras de Dios. Él sintió la presencia del Espíritu Santo. Y este hombre, Juan Marcos, y digo esto para que se acuerden el próximo semana, y este hombre escribió el Evangelio que nosotros encontramos en el libro de San Marcos. Entonces nosotros vemos que este hombre, Juan, que hacen referencia, es el mismo Juan Marcos, que vio a Cristo, que caminó con Cristo, y él vio los milagros de Cristo. Y dice aquí, y llevaron también consigo a Juan Marcos, o Juan, el que también tenía por sobrenombre a Marcos. ¿Ves? Pablo o Saulo, él no caminó con Cristo. Él no conocía, pero este joven sí. Y él podía decirle a Saulo, y Jesús dijo estas palabras, y él hizo estos milagros. Y Pablo lo llevó con él porque él iba a saber lo que Cristo estaba haciendo. Quiero leer el primer versículo de Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé,
Simón, que le llamaban Nigar, Lisio de Cerín, Manaén, el que se había creado junto con Herodes Tartiarca y Saúl. Esto es muy interesante. Habían maestros, entre ellos Pablo, entre ellos Bernabé, Lisio y Simón. Pero una cosa muy interesante es que dice aquí Manaén, el que había creado junto de Herodes, el Tartiarca y Saulo. Este Manaén, y quiero terminar con esto, este hombre Manaén, que era un maestro, él dice aquí que se había creado junto con Herodes. Este Herodes es el mismo Herodes que juzgó a Cristo. Este Herodes, este hombre, era el que mandó a Cristo a la cruz. Este Herodes era el mismo que quitó la cabeza de Juan el Bautista. Este Herodes era el mismo. Y dice aquí, Maná, el que había creído junto con Herodes. Y fueron diferentes caminos. Este Maná, él vio y entendió y él aceptó a Cristo. Pero Herodes se apartó y juzgó a Cristo. Y lo colgaron en la cruz. Y a sus obreros, a Juan el Bautista, le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere escuchar. No me vengas a decir esos cuentos, no me vengas a decir de esas cosas. Y hay dos caminos en cuando uno se somete a la gracia de Dios y dice, yo entiendo. Mi conciencia está abierto a conocer que hay un Dios que me ama y tiene lo mejor para nosotros. Y yo entiendo, como esa luz, yo entiendo y viene el conocimiento que Él murió en la cruz por ti. Por lo que nosotros merecíamos. Y nosotros entendemos esto. Y viene el Espíritu Santo, lo que siente uno llamando y diciendo, yo creo, y yo lo quiero, y yo lo entiendo. El llamado que Dios está haciendo, y este Manás, Él creó, y Él vio, y Él entendió, y Él se rindió al Espíritu que lo llamaba. Pero no Herodes. No Herodes. Cristo dijo, yo soy el camino. El único camino. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. Cristo es la verdad. Y yo soy la vida. ¿Quieres vida? ¿Quieres realmente saber lo que es vivir? El plan que Dios tiene para ti. El plan que Dios tiene para tu hogar, tu familia. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer el camino? ¿Quieres conocer lo que es vivir? Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces dice esto, lo que nunca ha dicho ningún profeta, ningún religioso dijo esto, y nadie viene al Padre, sino por mí. Porque yo morí por ti en la cruz. Tu deuda yo lo pagué en la cruz. Nadie más murió por ti. Lo que me hicieron en la cruz lo hice por ti. Y así como este hombre lo entendió y lo aceptó, el perdón de Dios. Pero no Herodes. Él peleaba con Dios. Él peleaba con su pueblo. Él rechazaba lo que Dios estaba ofreciendo.
lo mejor que uno puede tener. Yo lo he dicho antes, el día más peor de toda mi vida, el día más difícil de toda mi vida, en cuando yo ya no tenía camino, yo ya no tenía salida, yo estaba ahí en el Mar Rojo, en la puerta de hierro me encerraba, yo prisionero. En ese día, en el día más peor de toda mi vida, eso fue siendo el día más hermoso de mi vida. Porque caí dentro, caí enfrente de Dios. Ya no puedo, ya no tengo salida. No me puedo escapar. Me tiene prisionero. El día más difícil de mi vida fue el mejor día de mi vida. Porque Cristo entró y me libró y me sacó. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. En ese lugar. Y nos hizo y me hizo una promesa: y nunca te dejaré. Yo siempre estaré contigo. La restauración y una tierra nueva, un cielo nuevo. Y lo mortal será metido en inmortalidad. O podemos ser como Herodes y rechazar todo esto. Voy a pedir a alguien que pase, voy a pedir que se pongan de pie en este momento.